El expediente llegó a mi mesa un martes de abril, asignado como cualquier otro. Me serví un café, abrí la carpeta y leí la primera línea de la declaración del asegurado. Su número de identificación fiscal, su nombre, una dirección en Benimaclet que jamás le había oído mencionar. 2 menores en condición de dependientes, un niño de 4 años y una niña de 2. Sus hijos, no los míos. El mes anterior, Andrés me había dicho que yo estaba leyendo problemas donde no los había. No tenía ni idea de que acababa de asignarme el expediente que lo demostraba con exactitud. Nunca había habido ningún problema con mi manera de leer. El piso de Ruzafa vale 310,000 euros. Me lo quedé yo. Más la pensión. Más los intereses de 12 años de una vida que resultó ser la mitad de otra. Hola, queridos oyentes. Soy Elena, una vez más, y me alegra mucho que hoy estés aquí conmigo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Siempre me dijeron que el trabajo y la vida personal no deben mezclarse. Que uno aprende a dejar el oficio en la oficina, a lavarse las manos de los datos al salir por la puerta, a caminar hacia casa como si los ojos que leen expedientes fueran unos ojos distintos de los que miran el mantel de la cena. Es un consejo razonable. Lo entiendo. El agotamiento de llevarte el trabajo a casa es real. Quien no lo separa termina sin saber dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Durante 9 años lo intenté, o creí intentarlo. Me decía que era capaz de separar las dos cosas. En la oficina, analista; en casa, esposa; 2 personas que podían turnarse sin interferirse. Lo que nadie me explicó es que hay un tipo de conocimiento que no obedece esa frontera. No lo podría haber explicado aunque hubiera querido. No es obsesión. No es incapacidad de desconectar. Es que la atención, cuando se lleva cultivada suficientes años, deja de ser una herramienta que uno elige usar. Se convierte en la manera en que uno ve. Y la manera en que uno ve no se queda en la oficina cuando uno cierra la puerta. Llega a casa contigo. Se sienta a la mesa contigo. Lee la factura que está encima de la nevera. Lee la fecha que no coincide con lo que recuerdas. Nota el cargo que tiene un nombre que no suena a nada conocido. Y espera sin impaciencia, sin agenda, simplemente con esa paciencia fría de lo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo trabaja a su favor. Hay una imagen que me vuelve a veces. No tiene que ver directamente con lo que voy a contarte, pero sí tiene que ver con la persona que soy cuando lo cuento. Tenía 12 o 13 años. Mi padre llegó una tarde a casa
con el ceño fruncido de quien acaba de descubrir algo en los números. Ese fruncido específico que yo aprendí a reconocer antes de entender de qué se trataba. Se sentó en la mesa del estudio, abrió sus carpetas y pasó la siguiente hora revisando columnas de cifras con el lápiz, marcando y borrando, marcando y borrando. Cuando terminó, se relajó. Un error de suma, dijo, con la satisfacción tranquila de quien ha encontrado lo que buscaba. Solo eso. Yo le pregunté qué habría pasado si no lo hubiera encontrado. Me miró un momento. Nada habría pasado de inmediato, dijo. Los errores no desaparecen, se acumulan, y tarde o temprano uno llega a un número que no cuadra con nada. No lo decía como advertencia, lo decía como descripción. Así funciona la aritmética, así funciona, al final, casi todo lo demás. ¿Has tenido alguna vez esa sensación, querida persona que me escuchas? Esa sensación de que algo no termina de encajar, pero no sabes ponerle nombre. Yo la tuve durante meses, quizás durante años, y cada vez que aparecía, la silenciaba con la misma explicación. Eres analista de siniestros, Lucía. Ves fraude donde no lo hay. Y la dejaba estar. La dejaba pasar. Hasta que un martes de abril llegó a mi mesa un expediente que no dejé pasar, porque tampoco podía hacerlo. Era mi trabajo. Tengo 38 años. Llevo 9 trabajando en la misma empresa, una aseguradora privada de salud con oficinas en la calle de Colón, en el Example de Valencia. El edificio tiene paredes blancas y molduras azules, y ese zumbido bajo y constante de los servidores que funcionan detrás de los tabiques divisorios. Es un edificio diseñado deliberadamente para sentirse impersonal, para que ningún elemento del espacio interfiera con la concentración que el trabajo requiere. Los primeros meses me parecía frío. Ahora me parece honesto. Un espacio que no pretende ser otra cosa de lo que es. Mi trabajo se llama Análisis de Siniestros. El nombre suena a algo más dramático de lo que es. Consiste, en esencia, en leer expedientes de reembolso y encontrar lo que no cuadra, declaraciones de hogar que no coinciden con los padrones municipales, dependientes que aparecen en una póliza y no en otra del mismo núcleo familiar. Números de identificación fiscal que se repiten en domicilios distintos con frecuencia improbable. Fechas de prestación que no coinciden con las fechas de ingreso que el centro médico ha facturado. Es un trabajo que exige atención sostenida. No brillantez. ¿Conoces ese tipo de habilidad que no tiene nombre en ningún currículum? No se enseña en ninguna facultad. Se aprende leyendo expedientes durante años, cometiendo errores de juicio al principio, aprendiendo a distinguir el error administrativo del error deliberado y desarrollando
con el tiempo, ese sentido de la forma que hace que ciertos documentos se lean de manera diferente a otros. No puedo describirlo con más precisión que esa. Es reconocimiento de patrones. Y el reconocimiento de patrones no es inteligencia abstracta, es memoria entrenada. Andrés lo llamaba con la amabilidad vaga de quien no entiende bien de qué se trata, revisar papeles de seguros. Lo decía sin mala intención aparente, con esa levedad de quien reduce algo porque no tiene las herramientas para expandirlo. Nunca le pedí que entendiera bien de qué se trataba. En un matrimonio largo uno aprende a no explicar todo. Hay cosas que existen entre los dos y cosas que cada uno lleva por separado. Y la frontera entre las dos categorías se va estableciendo sola, sin negociación explícita. El trabajo era mío. Lo que yo hacía en él era mío. Y lo que aprendía haciéndolo también. Vivíamos en Ruzafa, en un piso de suelos de terracota en la segunda planta de un edificio de los años 50. Lo había elegido prácticamente sola porque Andrés confiaba en mi gusto. Esa frase suya que yo durante años interpreté como generosidad y que más tarde entendí que era simplemente desinterés por los detalles que se pudieran atribuir. El piso tenía una cocina de azulejos blancos con una ventana que daba a la calle y recibía la luz de la mañana de una manera específica, inclinada y limpia que me gustaba. Era en esa cocina donde yo procesaba casi todo lo que me importaba. El día de trabajo, los planes del fin de semana, las conversaciones pendientes, las decisiones domésticas que en una casa compartida de 12 años se acumulan como aluvión sin que nadie los vea llegar. Cocinaba y pensaba en voz alta, narrándole el día a Andrés cuando llegaba. A veces me escuchaba, a veces no. Era, supongo, el equilibrio que los dos habíamos alcanzado sin nombrarlo. Sobre la mesa de la cocina tenía un cuadernillo de espiral, donde anotaba los gastos comunes. Era un hábito que había empezado cuando nos casamos, hace 12 años, porque me parecía razonable llevar un registro claro de lo que se compartía. La hipoteca, los suministros, la compra, los gastos imprevistos. Andrés nunca le prestó atención. Era para él otra de mis costumbres ordenadas y levemente innecesarias, como guardar los recibos en una carpeta o hacer una lista antes de ir al supermercado. No lo criticaba abiertamente, simplemente lo miraba con esa sonrisa ligera de quien convive con una rareza simpática. ¿Has conocido ese tipo de mirada? La que dice, sin palabras, que lo que haces es demasiado. Yo lo dejaba pasar. Los matrimonios largos están llenos de cosas que uno deja pasar y la mayor parte de ellas no significan nada. Las que sí significan algo se reconocen después, cuando ya no importa hacerlo en el momento.
Tengo en mi mesa de trabajo un bolígrafo rojo. Lo uso para señalar inconsistencias en los expedientes que reviso, una línea bajo el dato que no cuadra, un círculo alrededor de la fecha que no encaja, una marca en el margen cuando necesito verificar algo con otro departamento antes de cerrar el expediente. Es un hábito de trabajo que empecé en mis primeros meses en la empresa y que nunca abandoné. Aunque ahora en la mayor parte de los departamentos todo es digital y los papeles se han reducido. Para los expedientes que requieren verificación cruzada, seguimos trabajando con copia impresa además del sistema. Y en esas copias impresas, el bolígrafo rojo es mío. Marisol lo llama el bolígrafo de Lucía, en tono que suena a broma y también a algo más parecido al reconocimiento. Para mí es simplemente la herramienta. No pienso en él, lo cojo, señalo, lo dejo. Eso es todo lo que hace. Eso es todo lo que necesita hacer. Antes del trabajo, antes de la empresa y del bolígrafo rojo y de los expedientes de reembolso, estaba el apartamento de mis padres en el barrio de Patraix, donde crecí. Mi padre era contable en una pequeña empresa de distribución y tenía una manera particular de leer los papeles. Despacio, 2 veces, marcando con lápiz los números que necesitaba verificar y borrando la marca cuando los había comprobado. De niña me sentaba a veces a su lado en la mesa del estudio y lo miraba trabajar. No me explicaba lo que hacía. Simplemente lo hacía y yo lo observaba. Creo que de ahí viene algo de lo que soy en el trabajo, no la técnica, que llegó después, sino esa manera de sentarse frente a un documento con la convicción de que, si lo lees con suficiente atención, el documento te dice lo que necesitas saber. Los documentos no mienten. Las personas que los redactan a veces, sí, el documento mismo simplemente dice lo que dice. ¿Puedo contarte cómo empecé en este trabajo? No es directamente parte de la historia, pero la explica. Y a veces las historias necesitan sus raíces antes de poder entender el árbol. Estudié administración de empresas en Valencia. Era buena estudiante, no excepcional. En el último año de carrera hice unas prácticas en el departamento de reclamaciones de una gestoría de seguros médicos y allí descubrí que tenía una habilidad particular para leer documentos con atención sostenida sin perder el hilo. Mi supervisora de entonces, una mujer llamada Dolores, que tenía 20 años más que yo y sabía leer un expediente como otros leen novelas, me dijo en mi último día de prácticas: tienes buenas manos para esto, no lo desperdicies. Me lo dijo con sequedad, como quien da un dato, no un cumplido. Lo guardé. Cuando vi la oferta en la aseguradora me presenté. Me cogieron. Y Dolores tenía razón. Tenía buenas manos para ello. Lo que no sabía entonces es que esas manos, 9 años después,
leerían el expediente que lo cambiaría todo. Llevábamos 11 años casados cuando Andrés empezó a usar una frase que al principio no identifiqué como un patrón. Era una frase pequeña, dicha siempre con paciencia, siempre en tono de consejo gentil. Nunca con dureza. Lucía, no estás en el trabajo. La usaba cada vez que yo mencionaba en casa algo que me parecía fuera de lugar. Una factura de telefonía con un concepto que no reconocía entre los que teníamos contratados. Una fecha en un extracto bancario compartido que no coincidía con lo que recordaba de ese fin de semana. Un cargo pequeño de 40 y pico euros a un nombre que no me sonaba a nada nuestro. Nada grave. Nada que por sí solo significara algo inequívoco. Lo mencionaba no como acusación, sino simplemente como observación. Así es como funciona mi mente, nombrando lo que nota. Y él suspiraba muy levemente y decía esa frase. Lucía, no estás en el trabajo. Como un recordatorio gentil de que la vida doméstica tiene sus propias reglas y no requiere el mismo nivel de escrutinio que un expediente de reembolso de prestaciones médicas. ¿Cuánto tiempo puede una persona ignorar lo que nota? Yo, durante un tiempo demasiado largo, le di la razón. Me decía a mí misma que exageraba, que era una deformación profesional, esa tendencia a buscar lo que no cuadra, incluso donde probablemente no hay nada. Me decía que Andrés tenía razón en señalarlo, que una mujer equilibrada sabe cuándo aplicar sus herramientas profesionales y cuándo dejarlas en la oficina. Y me callaba. Y dejaba estar la factura, el cargo, la fecha. Y seguíamos. Esa fue la primera señal. No la comprendí así en el momento. La comprendí después, cuando empecé a reconstruir la cronología con Cristina. El uso de esa frase había comenzado exactamente en el periodo que coincidía con el momento en que Andrés inició, según la documentación que el juzgado obtuvo posteriormente, los trámites para registrar el segundo domicilio en Benimaclet. La precisión no era coincidencia. El patrón era limpio cada vez que yo rozaba sin saberlo el borde de algo que no debía rozar. Aparecía la frase, gentil, paciente, diseñada para que yo la interiorizara como mi propio defecto y no como su necesidad. Funcionó durante meses, quizás durante más de un año. La segunda señal llegó en enero. Renovamos la póliza del seguro de hogar como hacemos cada año en las primeras semanas del año. Es un trámite que en casa siempre había gestionado yo, porque Andrés decía que para esas cosas no tenía cabeza y que prefería que yo lo llevara, dado que me manejaba mejor con los papeles.
Ese año, cuando saqué la declaración de hogar del sobre de la renovación para revisarla antes de firmarla, domicilio declarado, número de asegurados del núcleo familiar, bienes del hogar incluidos en la cobertura. Andrés estaba en la cocina conmigo. Yo había puesto el documento sobre la mesa. Estaba leyendo el primer párrafo, y entonces Andrés alargó la mano con naturalidad, tomó el bolígrafo que había dejado sobre la mesa y firmó en la línea del asegurado principal antes de que yo terminara el primer párrafo. Siempre tardas más de lo necesario, dijo, sin reproche, con esa paciencia ya tan familiar. Yo firmé después de él, doblé mi copia de la declaración, la metí en el sobre que guardo para los documentos del piso, hipoteca, escritura de propiedad, contratos de suministros, renovaciones anuales de seguros, y lo guardé en el cajón, como hago siempre, como lo hago con cualquier documento que lleva mi nombre. No porque sospechara nada concreto en ese momento, sino porque guardar los documentos es lo que hago. Es tan automático como respirar. Esa declaración que él firmó mientras yo todavía estaba en el primer párrafo, mientras yo todavía estaba leyendo, declaraba un único domicilio, el nuestro, en Ruzafa, sin dependientes adicionales, sin segunda dirección, sin los dos menores, que en ese momento ya tenían 4 y 2 años de edad y que ya estaban siendo asegurados bajo una póliza distinta cuyo titular principal era el mismo hombre que en ese momento me decía que tardaba más de lo necesario. Piensas, mientras me escuchas, que debería haber visto lo que pasaba. Yo también lo he pensado. Me lo he preguntado muchas veces desde entonces. La respuesta a la que he llegado es la siguiente. No se ve lo que no se está buscando. No porque uno sea descuidado o ingenuo, sino porque la mente humana tiene una tendencia hacia la coherencia. Necesita que las cosas se sostengan. Cuando llevamos 12 años construyendo algo con alguien, nuestra mente hace el trabajo de mantenimiento automáticamente. Tapa los bordes, suaviza las contradicciones, les busca explicaciones razonables, les asigna el nombre más benigno posible. No es credulidad, es supervivencia cognitiva y tiene un coste. El martes de abril, Marisol me asignó un lote de 6 expedientes nuevos antes de las 10 de la mañana. Era un lote ordinario, reclamaciones de reembolso de prestaciones médicas de bajo importe, ninguna con señales de alerta previas en el sistema. El tipo de lote que se puede resolver con atención sostenida en 3 horas, si el trabajo está limpio. Me puse los auriculares,
Abrí el primer expediente, lo resolví, lo cerré, pasé al segundo, al tercero del lote. El tercero era una reclamación de consulta pediátrica. Importe bajo, poco más de 80 euros. Sin señales de alerta, domicilio del asegurado principal, Benimaclet, Valencia. Nada inusual en el número de caso. Abrí el archivo digital y puse la copia impresa frente a mí, como hago con todos. La primera línea de la declaración del asegurado era el número de identificación fiscal. Lo leí. Lo reconocí antes de haber leído el nombre. Eso es algo que hay que entender si quieres entender cómo ocurrió todo. Lo reconocí antes de leer el nombre. En 9 años de trabajo con documentos de este tipo, el ojo aprende a leer ciertos formatos antes de procesar su contenido, como quien reconoce la letra de alguien en un sobre antes de leer el remitente. Un número de identificación fiscal tiene una longitud, una estructura, un ritmo tipográfico y ese número concreto, esa secuencia específica de cifras y letra, era una que yo había visto en papeles de matrimonio, en declaraciones de renta conjuntas, en el contrato de compraventa del piso, en la hipoteca. Era el número de Andrés. Leí el nombre. Andrés Bernal, con domicilio en una calle de Benimaclet que yo no conocía, que jamás había oído mencionar en 12 años. Con 2 menores declarados como dependientes, un varón de 4 años y una hembra de 2 años. Cogí el bolígrafo rojo por reflejo, por costumbre pura y automática, sin ninguna decisión consciente de cogerlo. Marqué la primera línea del expediente, que era el número de identificación fiscal. Marqué la segunda, que era el nombre. Marqué la tercera, donde aparecía el domicilio de Benimaclet. Luego llegué a la línea donde estaban los nombres de los 2 menores, sus fechas de nacimiento, su relación con el asegurado principal. Me detuve. Puse el bolígrafo encima del expediente abierto con mucho cuidado. El cuidado preciso de quien coloca algo donde debe estar y no donde a uno le viene en gana. Me quedé un momento con las manos planas sobre la mesa y los ojos en el papel. No pensé esto significa que. No pensé nada narrativo, simplemente vi lo que había, los datos, la estructura, el número que reconocía, el nombre que conocía, la dirección que no existía en ningún mapa de lo que yo había creído que era mi vida. Luego me levanté, rodeé mi mesa, caminé por el pasillo entre las 2 filas de puestos de trabajo hasta el despacho de cristal de Marisol, al fondo de la planta. Llamé 2 veces a su puerta entreabierta. Marisol levantó la vista de la pantalla. Le dije, con la voz que uso cuando necesito decir
Algo difícil de manera clara y sin adornos. Marisol, necesito devolverte este expediente. Hay un conflicto de interés. Ella me miró durante un segundo. No con sorpresa, Marisol tiene 44 años y lleva suficiente tiempo en este trabajo como para que pocas cosas la sorprendan, sino con la atención rápida y calibrada de quien evalúa una situación antes de responder. ¿Personal? Sí. Asintió con la cabeza, despacio. Déjamelo encima de la mesa. Lo dejé. Salí de su despacho, volví a mi mesa, me senté. Abrí el cuarto expediente del lote. Terminé el lote completo, los 4 expedientes restantes, con la misma atención de siempre. No sé cuánto tiempo tardé. El tiempo ese día tuvo una textura extraña, como si las horas se movieran con más lentitud, pero también con más precisión, como si cada minuto tuviera más peso del habitual. Cuando terminé el último expediente, lo cerré, lo dejé en la bandeja de salida y me fui a casa a la hora de siempre. Marisol gestionó el protocolo de conflicto de interés esa misma tarde. Lo hizo con la eficiencia tranquila de quien ha gestionado suficientes situaciones delicadas como para saber que la velocidad y la precisión en estos casos son exactamente lo mismo. El expediente fue registrado en el sistema con un timestamp de recusación vinculado a mi nombre, un sello automático, oficial, inalterable, y fue reasignado de inmediato a otro analista de la planta. La cadena documental quedó perfecta desde el primer instante. ¿Quién había abierto el expediente? ¿A qué hora exacta? ¿Cuándo había declarado el conflicto de interés? ¿Por qué causa genérica? ¿Cuándo había sido reasignado? Todo con fecha, todo con hora, todo sin posibilidad de alteración. Yo no había tomado ninguna decisión estratégica en ese momento. Había seguido el protocolo porque el protocolo existe para esto exactamente. Pero hay una cosa que entendí esa tarde, sentada en mi mesa, terminando los expedientes del lote. El protocolo que existe para proteger a la empresa de los conflictos de interés de sus empleados, me había protegido a mí al mismo tiempo, sin buscarlo, sin planearlo, sin hacer nada más que lo que correspondía hacer. El inventario de lo que estaba en juego lo hice en la cabeza durante el trayecto en metro de la oficina a casa ese martes. Era un hábito de trabajo. Cuando un expediente requiere una valoración de lo que está en disputa, lo primero es hacer el inventario. El piso, con la hipoteca casi liquidada, valía 310,000 euros al precio de mercado actual. Los bienes muebles, electrodomésticos, los cuadros que habíamos comprado juntos en el rastro de Valencia hace 4 o 5 años, valían lo que valen ese tipo de cosas. Algo, no mucho.
Había un plan de pensiones compartido con un saldo de unos 32,000 euros. Había unos ahorros en la cuenta común que en ese momento rondaban los 22,000. Había 12 años. Los 12 años no tienen precio de mercado, pero tienen un coste que se mide en otras cosas, en el tiempo, en la energía, en las decisiones que uno toma en función de una vida compartida que da forma a las otras decisiones. Eso también estaba en juego. Y luego estaba lo que Andrés tenía en el otro lado. 2 hijos de 4 y 2 años. Una vida que no era la mía. 4 años de gastos mensuales financiados en parte con dinero que en parte era nuestro. Eso también estaba en el inventario. Esa noche en casa hice pasta. Es una de las cosas que hago bien y rápido cuando no quiero pensar demasiado en lo que estoy haciendo. El agua hirviendo, la sal, los minutos exactos, la salsa que tengo ya preparada en la nevera. Andrés llegó a las 8:15, como casi siempre. Me besó en la mejilla, se quitó la chaqueta y la dejó en la silla del recibidor, como siempre. Preguntó qué había de cenar. Le dije que pasta. Se lavó las manos, puso la mesa, él siempre pone la mesa, es justo decirlo, y comimos. Hablamos de algo. Creo que hablamos del tráfico en la avenida, que esa semana estaban haciendo obras en el tramo cercano a la oficina de él. O quizás de otra cosa, no recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo es mirarlo comer, los gestos familiares, la manera en que parte el pan, la manera en que deja el tenedor apoyado en el borde del plato cuando bebe agua. 42 años, espaldas anchas, esa seguridad de base que tenía desde que lo conocí. La seguridad de un hombre cuyos contratos de obra siempre habían llegado, cuyos números siempre habían cuadrado, que había aprendido a moverse por el mundo con la confianza de quien nunca ha tenido que enfrentarse a consecuencias que no pudiera manejar. Lo miré comer y pensé, no sabe que lo sé. No sabe que existía un expediente. No sabe que ese expediente llegó a mi mesa a las 10 de la mañana. No sabe que el timestamp existe. No sabe que la cadena documental es perfecta. No sabe nada. Era una información extraordinariamente asimétrica, y la asimetría en ese momento era completamente mía. Me reuní con mi abogada 3 días después. Cristina Vidal tiene 41 años, tiene un despacho en la calle de Cirilo Amorós con 2 sillas de cuero marrón y muchos expedientes en estantes de madera. Y tiene la manera de escuchar de quien sabe que las personas que llegan con los hechos ya ordenados en la cabeza son las que más necesitan que alguien les confirme que los hechos son suficientes. No llegué a su despacho angustiada.
Llegué con el cuaderno, con las notas y con el sobre que contenía la copia de la declaración de hogar de enero. Llegué con la información. El trabajo de tener la información ya estaba hecho. Lo que necesitaba era saber qué hacer con ella. Me senté frente a Cristina y le expliqué el expediente con la precisión que habría usado en la oficina. El número de caso, la fecha de apertura en el sistema, el domicilio de Benny Maclet, los dos menores y sus edades, el número de identificación fiscal de Andrés, el momento exacto en que lo había reconocido, mi declaración inmediata de conflicto de interés. Le expliqué el protocolo de recusación y el timestamp. Le expliqué por qué la cadena documental era limpia. La asignación del expediente había sido automática, generada por el sistema de rotación del departamento sin intervención humana. Yo lo había abierto en el ejercicio ordinario de mi trabajo, sin búsqueda activa, sin acceso voluntario a información privada de ningún tipo. El descubrimiento había sido incidental en el sentido más estricto de la palabra. Cristina escuchó sin interrumpirme, tomó notas. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el bloc y me miró. ¿Tienes la copia de la declaración de hogar que firmaste en enero? La tenía. La saqué del sobre y la puse sobre su mesa. Cristina la leyó despacio, de principio a fin. Leyó la firma de Andrés, que estaba en la línea del asegurado principal. Leyó la fecha, leyó la declaración de domicilio único y la casilla de número de asegurados del núcleo familiar. Luego asintió una vez con la cabeza. «Esto es todo lo que necesitamos», dijo, no como una frase hecha, como un diagnóstico exacto. Presentamos la solicitud de divorcio esa misma semana. En la solicitud incluimos el número de expediente de conflicto de interés registrado en la aseguradora, con la descripción de su contenido, sin reproducir el expediente protegido. Ese expediente pertenecía a la empresa y estaba sujeto a confidencialidad. Solo la referencia documental, suficiente para que el juzgado lo solicitara por los cauces oficiales. Cristina sabía que era exactamente lo que haría el juzgado. El juzgado lo hizo. La solicitud también incluía una petición de divulgación completa de activos del matrimonio, con especificación de los últimos 4 años. Cristina me explicó la razón. Si Andrés había mantenido una segunda estructura de gastos durante ese periodo, alquiler, suministros, póliza de seguros, gastos corrientes de 2 menores, y esa estructura había sido financiada parcialmente con ingresos que formaban parte del patrimonio conyugal. Eso era relevante para la determinación de los activos reales disponibles. No era especulación. Era aritmética. Andrés
Recibió la notificación del proceso de divorcio un miércoles por la tarde. Me llamó a las 2 horas desde el número de su móvil, que seguía siendo el mismo número de siempre. Lo dejé hablar. Dijo que había una explicación para todo, que yo estaba confundiendo las cosas. Esa frase otra vez. Esa frase que ya conocía tan bien. Que el expediente era un error del sistema, una mala clasificación administrativa, algo que la aseguradora misma podría aclarar si se lo pedíamos. Lo dijo con una convicción que al principio sonó real. Escuchándolo pensé, está repitiendo algo que lleva días preparando. No es convicción, es ensayo. Cuando terminó, le hice una pregunta, una sola. ¿Cuál de las 2 fechas de nacimiento de los menores es el error del sistema? Hubo una pausa. Larga. Después dijo que necesitaba hablar con un abogado. Le dije que me parecía muy buena idea. Colgué. El primer abogado de Andrés era conocido en el gremio por sus propuestas de apertura agresivas y sus tácticas de presión temprana. Presentó una oferta en los siguientes términos. El piso de Ruzafa para Andrés como titular. Una cantidad fija de 30,000 euros para mí. Sin pensión compensatoria de ningún tipo. Sin reconocimiento de perjuicio económico. 30,000 euros sobre un piso valorado en 310,000. Sobre 12 años de matrimonio, era dicho con la precisión que el caso merece, una oferta de nada. Cristina presentó ante el juzgado el documento de descubrimiento del expediente y solicitó la divulgación completa de activos. Solicitó también el testimonio de Marisol Guerrero como responsable del protocolo de conflicto de interés y como persona que podía confirmar la cadena de custodia documental desde el primer momento. Era una decisión estratégica. No era Cristina quien afirmaba la existencia del expediente y sus contenidos. Era la empresa, a través de su supervisora, quien confirmaría cuándo había llegado a mis manos, cómo había llegado, cuándo y por qué había sido retirado. La fuente de la información no era yo, era el sistema. Durante las semanas de espera hasta la fecha del testimonio de Marisol, yo seguí trabajando. Eso es algo que quiero que los oyentes que me escuchan entiendan. No hubo un periodo de paralización. No hubo semanas en que me quedara en casa sin poder funcionar. Llegaba a la oficina a las 8:30. Leía mis expedientes del día, marcaba con el bolígrafo rojo lo que necesitaba marcar. Tomaba mis notas. Comía en la sala de descanso con mis compañeras del departamento. Volvía a casa a la hora habitual. No porque fuera especialmente fuerte en un sentido heroico, sino porque el trabajo me estructuraba el día y la estructura del día me mantenía en pie. Y estar en pie era lo que necesitaba hacer. Andrés seguía viviendo en el piso esas primeras semanas. No lo habíamos hablado. Dormíamos
en la misma habitación, en la misma cama, con el mismo edredón de toda la vida, y no hablábamos de ello. Comíamos juntos a veces, en silencio o con esa conversación de superficie que uno aprende a sostener cuando el fondo es inhabitable. ¿Qué pensaba él durante ese periodo? No lo sé con certeza. Imagino que estaba tratando de evaluar cuánto sabía yo exactamente, cuánto podía probarse, cuánto terreno había perdido ya. Yo no le daba más información de la que ya tenía. Era un equilibrio extraño, tenso pero quieto, como el momento justo antes de que algo empiece. Una noche, 3 semanas después de la notificación, Andrés me dijo en la cocina que iba a salir el fin de semana siguiente. Unos días con los compañeros del trabajo, una escapada rápida. Lo dijo como siempre había dicho ese tipo de cosas. Yo asentí. El domingo por la tarde, cuando volví de visitar a mi madre en Burjasot, el piso estaba más silencioso de lo habitual. 2 estantes del armario estaban vacíos. Las zapatillas de deporte que siempre dejaba junto a la entrada habían desaparecido. Señora Folgado, la vecina del segundo piso, me dijo unos días después que lo había visto salir el domingo con 2 maletas grandes, con calma, sin urgencia aparente, como se va alguien de 12 años de vida compartida. Así, resulta, sin una conversación, sin un momento explícito, como había gestionado siempre lo que prefería no nombrar, haciéndolo sin decirlo. El padre de Andrés me llamó por primera vez 10 días después de que Andrés se fuera. Tomás Bernal tiene 68 años. Está jubilado de la construcción y es un hombre que quiere mucho a su hijo y cuya lealtad no tiene dobleces ni complicaciones. No lo culpo. ¿Qué otra cosa puede hacer un padre? La lealtad sin complicaciones es una forma de amor. Me llama para pedirme que considerara lo que esto hace al nombre de la familia. Lo dijo con seriedad, con el peso de quien cree que está diciendo algo importante. Lo escuché hasta el final. Cuando terminó, le dije, «Ya lo he considerado, Tomás». Hubo un silencio. Luego dijo que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo sin que esto fuera más lejos. Le dije que también lo esperaba yo. Colgamos. Me llamó una segunda vez, 3 semanas después, con un argumento levemente reformulado. Que los niños, los de Benimaclet, a quienes yo nunca había visto y nunca veré, necesitaban estabilidad, que un proceso judicial largo no beneficiaría a nadie, que quizás un acuerdo privado podría encontrar una solución más razonable para todas las partes. Lo escuché también. Cuando terminó,
Le dije lo mismo que la primera vez. Ya lo he considerado, Tomás. Y colgué. No había otra cosa que decir. Tomás hacía lo que los padres hacen: proteger a sus hijos de las consecuencias de lo que sus hijos han elegido hacer. Era comprensible y no cambiaba nada. Marisol compareció ante el juzgado en junio. La conozco en el trabajo como una persona eficiente y directa, que habla poco y hace mucho, y que tiene el ojo entrenado de quien ha procesado suficientes expedientes fraudulentos como para saber exactamente qué es lo que convierte un documento ordinario en un documento decisivo. En la sala de declaraciones era algo más. Era exacta, confirmó la cadena de custodia del expediente desde la asignación inicial hasta el timestamp de recusación. Confirmó el procedimiento estándar de rotación automática de expedientes que hace imposible que un analista pueda solicitar un expediente concreto si no está en su lote asignado. Confirmó que la declaración de conflicto de interés había sido hecha de forma inmediata, correcta y completamente documentada. Confirmó que no había habido ninguna irregularidad en el manejo de la información, que el protocolo había funcionado exactamente como está diseñado para funcionar. El abogado de Andrés intentó sugerir que el procedimiento de asignación podría haber sido manipulado, que el expediente había llegado a mis manos deliberadamente. Marisol le respondió con la paciencia de quien explica algo a alguien que claramente no entiende el tema. El sistema de rotación es automatizado, sin intervención manual posible en el punto de asignación. El registro de auditoría documenta cada paso del proceso de forma inalterable. No hubo más preguntas sobre ese punto. Con el testimonio de Marisol, la línea de tiempo era irreversible. La divulgación de activos que el juzgado ordenó tras el testimonio de Marisol llegó en formato de 5 carpetas de documentación bancaria y fiscal. Cristina y yo pasamos una tarde entera en su despacho revisándolas. Era el tipo de trabajo que yo podría haber hecho en la oficina si hubiera sido el tipo de expediente que uno recibe en la oficina: sistemático, lento, acumulativo. 4 años de extractos bancarios de las cuentas personales de Andrés, que eran distintas de las cuentas comunes del matrimonio. 4 años de declaraciones de renta. Los recibos de transferencia que aparecían en los extractos personales con una regularidad mensual hacia una cuenta
que no reconocía de nuestras finanzas comunes. Cristina señaló la primera transferencia mensual regular con un bolígrafo azul. Ella usa azul, no rojo. Esta cantidad, dijo, aparece el mismo día de cada mes durante 46 meses. Era una cantidad que por sí sola no decía nada inequívoco. Podría haber sido cualquier cosa, un préstamo entre particulares, una deuda antigua, una suscripción de alto valor, pero cuando se la superponía a la dirección de Benny Maclet, a la póliza de salud pediátrica, al registro de domicilio del segundo hogar que el juzgado había obtenido por los cauces correspondientes, dejaba de ser ambigua. 46 meses de transferencias regulares. 46 meses antes de la fecha en que el expediente llegó a mi mesa, la segunda vida de Andrés tenía casi 4 años más de los que yo había estimado. Eso también lo presentó Cristina ante el juzgado, sin dramatismo, con los números y las fechas. Los números y las fechas hablan solos cuando uno los pone en el orden correcto. Hubo un momento, hacia el final de ese periodo de espera, en que casi cedí al agotamiento. No al dolor, el dolor lo había procesado ya, o al menos lo había llevado a un lugar donde no me impedía funcionar, sino al agotamiento del proceso en sí. Las reuniones, los documentos, los plazos, la sensación de que todo el mecanismo judicial avanza con una lentitud que no tiene relación con la urgencia de lo que uno vive. Una noche, en la cocina, con los papeles de Cristina extendidos sobre la mesa, me serví un vaso de agua y me quedé mirando el cuadernillo de gastos comunes que seguía en su esquina habitual. 12 años de apuntes, 12 años de facturas, de compras, de reparaciones, de vacaciones, de cenas, de los gastos pequeños y grandes, de una vida que yo había creído compartida y que había sido, en parte al menos, otra cosa. Lo cerré. Lo dejé en el cajón. No lo tiré. Es un documento y los documentos se guardan. Pero lo puse donde no tuviera que verlo cada vez que me sentara a la mesa. El expediente existía. Había llegado a mis manos por procedimiento estándar. Lo había devuelto de forma inmediata y correcta. La cadena de custodia era perfecta. Y el juzgado lo tenía todo. El segundo abogado de Andrés había cambiado de letrado después de que la propuesta inicial fuera rechazada. Con la contraoferta de Cristina, presentó una nueva propuesta. El 50% del valor del piso, 155,000 euros para cada parte, sin pensión compensatoria, con liquidación total del matrimonio en ese único pago.
Cristina me lo explicó sentada frente a mí en su despacho de la calle Cirilo Amorós, con los documentos extendidos sobre la mesa entre las dos, y me preguntó si quería responder directamente o si prefería que lo hiciera ella. Le dije que lo hiciera ella. Cristina redactó la respuesta. Nuestra posición era el 58% del valor del piso, en cifras concretas. 179.800 euros correspondientes a mi parte, más todos los bienes muebles del domicilio, más una pensión compensatoria de 1.800 euros mensuales durante 36 meses. El argumento para el porcentaje era técnico. Estaba sostenido por los documentos de divulgación de activos que el juzgado había obtenido. Durante al menos 4 años, Andrés había mantenido una segunda estructura de gastos corrientes: alquiler, suministros, póliza de salud, gastos ordinarios de 2 menores, todo financiado parcialmente con ingresos que formaban parte del patrimonio conyugal. El perjuicio económico era cuantificable y fue cuantificado. Según me contó Cristina más tarde, cuando su abogado terminó de leerle los términos de la contraoferta, Andrés no respondió durante 4 minutos. 4 minutos completos, en silencio, según el registro del abogado en sus notas de la reunión. Luego dijo que aceptaba. Yo estaba en la cocina de mi casa cuando me llamó Cristina para comunicarme el resultado. Eran las 7 de la tarde. La última luz del día entraba inclinada por la ventana de la cocina. Esa luz de final de primavera en Valencia, que tiene un color específico, un naranja que no existe de la misma manera en ningún otro sitio que yo haya visitado. Tenía el bolígrafo rojo en la mano porque había estado revisando unos documentos de trabajo que me había llevado a casa esa tarde. Cuando Cristina terminó de hablarme, colgué el teléfono. ¿Sabes lo que se siente cuando algo que llevabas mucho tiempo cargando por fin llega al suelo? Dejé el bolígrafo encima de los papeles, sobre la mesa de la cocina. Me quedé un momento mirando por la ventana. No sentí júbilo. No sentí triunfo. Sentí algo más parecido al alivio que llega, no cuando algo bueno ocurre, sino cuando algo pesado, algo que llevabas tanto tiempo cargando que ya no lo notabas como peso, por fin llega al suelo. La conferencia de acuerdo fue en el juzgado de primera instancia. Una sala gris con una mesa larga y sillas iguales a ambos lados. El tipo de sala diseñada para que ningún elemento del espacio avantaje a ninguna de las partes. Llegué con Cristina 10 minutos antes de la hora. Me senté en el lado que nos correspondía, con la espalda recta, las manos sobre la mesa,
los documentos en la carpeta que Cristina tenía frente a ella. Cuando entraron Andrés y su abogado, Andrés no me miró. Colgó su chaqueta en el respaldo de la silla con cuidado. Se sentó y puso las manos sobre la mesa. No me miró. En 12 años de matrimonio había tenido la costumbre, que yo siempre había interpretado como atención, como presencia, de mirarme cuando entraba a un sitio donde yo ya estaba. Ese día no lo hizo. Miró la mesa. Miró el documento que su abogado tenía frente a él. Miró al juez cuando el juez tomó la palabra. El juez leyó los términos del acuerdo en voz alta, despacio y con precisión. El 58% del valor del piso de Ruzafa, correspondiente a 179.800 euros. La totalidad de los bienes muebles del domicilio. La pensión compensatoria de 1.800 euros mensuales durante 36 meses. Un total aproximado de 375.000 euros contra la oferta inicial de 30.000 y sin pensión. El juez preguntó, cuando terminó de leer, si ambas partes aceptaban los términos tal como habían sido acordados. El abogado de Andrés respondió que sí. Andrés firmó. No levantó la vista del papel en ningún momento del tiempo que le llevó firmar. Lo vi desde el otro lado de la mesa, su mano moviéndose sobre el documento con la lentitud de quien quiere aplazar lo que ya sabe que no puede aplazar. Los hombros que siempre había tenido tan anchos, tan seguros, doblados ligeramente hacia la mesa, la cabeza inclinada sin levantar los ojos, firmé después de él. Usé el bolígrafo rojo. Lo había metido esa mañana en el bolso sin pensarlo conscientemente, porque era el bolígrafo que llevaba siempre al trabajo y aquello era trabajo. Firmé con claridad. Devolví el bolígrafo al bolso. Me levanté. Salí de la sala primero. Vivo en el piso de Ruzafa. Los suelos de terracota siguen siendo exactamente los mismos. No tuve ningún deseo de cambiarlos, porque los había elegido yo cuando encontramos el piso hace 12 años, y los sigo queriendo con la misma razón que los elegí entonces. Cambié los muebles del salón en agosto, 4 meses después de la conferencia. No lo hice para borrarlo a él. Los muebles eran viejos y el espacio podía ser más claro. Fue la primera decisión grande sobre el piso que tomé sin consultar a nadie. Fue una sensación extraña, buena pero extraña. El bolígrafo rojo está ahora en el cajón de la mesa del despacho de coordinación, que es mío desde hace 6 meses.
Marisol me lo comunicó en una reunión breve con la economía de palabras que la caracteriza. El puesto es tuyo, Lucía. Ya era tuyo hace tiempo. No mencionó el proceso. Yo tampoco. No hacía falta. El ascenso era una consecuencia de 9 años de trabajo bien hecho, no de lo que había pasado entre medias. Lo acepto así, lo prefiero así. La pensión mensual llega el primer día de cada mes. A la cuenta que Cristina me recomendó abrir en exclusiva para ese propósito. Separar ese dinero del resto, tenerlo contabilizado, no mezclar lo que viene de ahí con lo que viene del trabajo. Son 1.800 euros cada mes durante 3 años, que equivalen a 64.800 euros en total, más los 179.800 del porcentaje del piso. Un total aproximado de 244.600 euros, recuperados más los bienes muebles que Cristina valoró en torno a los 30.000. 375.000 aproximadamente, contra 30.000 y ninguna pensión. Esos son los números. Los anoto porque esta historia tiene el tipo de final que merece ser nombrado con exactitud. No con euforia, sino con precisión. Los números dicen lo que dicen. No sé nada sobre el expediente de Benny Maclet. Es un caso cerrado del que fui apartada desde el primer momento como corresponde y que fue derivado a la unidad de fraude de la aseguradora para su revisión por los cauces estándar. Lo que ocurrió con esa derivación no me pertenece. No necesito saberlo. Lo que sé es suficiente para vivir con claridad. Hay mañanas en que me levanto antes del amanecer y salgo a caminar por el barrio antes de que abran las cafeterías, cuando las calles de Ruzafa todavía están en silencio y los suelos de la acera tienen ese frío limpio de las madrugadas de primavera en Valencia. Camino sin destino particular. Pienso en el día de trabajo. Pienso en los expedientes que tengo abiertos. A veces pienso en los 12 años, en la cocina, en la pasta, en el cuadernillo de gastos. Luego dejo de pensar en ello. Hay trabajo que hacer. Hay expedientes que leer. Hay cosas que cuadran y cosas que no cuadran. Y mi trabajo consiste en distinguir las unas de las otras. Eso no ha cambiado. Quizás es lo único que no ha cambiado y quizás eso es suficiente base para empezar a reconstruir desde ahí. Lo que me queda, lo que ningún acuerdo resuelve ni ningún porcentaje devuelve, es más difícil de nombrar que 375.000 euros
12 años son 12 años. Una cocina donde pensabas en voz alta. Una rutina que conocías. La ilusión, y lo era, lo entiendo ahora, de que el orden visible de una vida compartida prueba que también por dentro todo está en su sitio. Eso no lo devuelve ningún juzgado. Se lleva dentro, quieto, con la forma exacta de lo que uno creyó que tenía y no tenía. A veces la verdad no llega cuando la buscas. Llega cuando estás haciendo tu trabajo con atención. Andrés pensó que mi manera de ver terminaba en la puerta de la oficina. No entendió, no podía entenderlo, porque nunca lo había observado de cerca, que la atención no tiene horario. No distingue entre un expediente de reembolso y una vida compartida. Ve lo que hay. Eso es todo lo que hace, y a veces eso es más que suficiente. ¿Qué habrías hecho tú el día que reconociste ese número de identificación fiscal en el expediente? ¿Lo habrías devuelto inmediatamente como yo? ¿O habrías tardado más? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que creas que la necesita escuchar. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.